ensayo no es nada más que su opinión. Por ejemplo, yo les pedí o les puse este texto porque ustedes ahí podían haber sacado únicamente la estructura del ensayo, los títulos y también los contenidos teóricos del ensayo, y ustedes posteriormente escribir qué es lo que piensan, qué es lo que creen, qué es lo que consideran. Muy pocos lo hicieron, muy pocos pudieron razonar los textos o decir, mire, yo considero que el ensayo científico me va a servir más que un ensayo, porque el ensayo científico si alguien después lo puede venir y comprobar. En cambio, un ensayo es mi propia opinión, y de esa forma pues hacer que las personas pudieran sentirse más gratas escribiendo. Si yo les hubiera pedido una monografía, únicamente ustedes hubieran hecho un resumen de todo el contenido que yo le di, y eso fue lo que hicieron muchos de sus compañeros. Entonces hay que saber diferenciar. Monografía es un resumen y ensayo es una opinión personal de lo que ustedes creen de cada tema. Por favor, a mi opinión, vamos a seguir realizando más ensayos. Esta que es la semana 9, no les voy a dejar ensayo porque ya lo hicieron la semana pasada. Para eso es esta clase, para explicarles y de esa forma pues ir viendo un poco más los contenidos. Después de haber tratado de explicarles lo que es un ensayo, siempre les pido por favor que lean nuevamente el folleto para que queden los conceptos más claros. Recuérdense que desafortunadamente, aunque no nos estemos viendo, tenemos que seguir con el proceso académico y también con las clases. Por favor, hagan tiempo para poder estudiar. Una ponencia también estaba entre los textos, ni casi ninguno de ustedes lo puso, solo 2 o 3 personas. Una ponencia no es más que el poder hablar respecto a un tema. Es decir, si yo les pido una ponencia sobre aguas gaseosas, ustedes me pueden poner ahí que en Baja Verapaz no existe una fábrica para hacerlos, en Baja Verapaz existen tantas marcas que se distribuyen, en Baja Verapaz, según la tesis de tal, que más se vende es tal esto y esto y esto. Eso es una ponencia, es hablar específicamente de una cosa. Existe también algo que se llama póster. Cuando uno hace un título o un ensayo científico, uno debe realizar un póster. El póster no es más que un resumen de todo lo que en nuestro ensayo está, pero de forma resumida y gráfica. ¿Para qué? Para que en un evento científico una persona llegue y vea de forma rápida de qué se trató el estudio, cómo se hizo, los resultados y las conclusiones. Básico, y es bastante agradable poder ver un póster de uno en un evento científico internacional. Realmente es bastante grato. Vamos a entrar a lo que son ya trabajos científicos y académicos. Por lo regular, como les decía, la diferencia entre uno y otro es que el científico uno genera su propia teoría y el académico es las teorías de alguien más que uno ha ido analizando y leyendo. Básicamente un trabajo académico y científico debe llevar una introducción, ya lo hablamos cuáles son las características. La introducción sirve para que el lector pueda saber qué va a encontrar dentro del contenido. El desarrollo no es nada más que la cantidad de contenido que está dentro de nuestra investigación, y la conclusión siempre va a ser la parte primordial de un ensayo académico y científico. Pregunta de examen. La conclusión es la parte más importante de un título académico o científico. ¿Por qué? Porque la conclusión es la que nos resume todo lo que está en el contenido. Si lo que ustedes realizaron sirvió o no sirvió, si lo que ustedes analizaron les dio un resultado y lo que están comunicando es un resultado. Entonces, para eso lo que tenemos que diferenciar nuevamente es que un académico solo lleva la parte teórica y un científico lleva análisis estadístico que nosotros mismos generamos. Cuando ustedes vean más adelante estadística, van a poder ir conociendo los diferentes métodos para ir investigando y dando resultados que después sean válidos tanto aquí en Guatemala como en el resto del mundo. Si alguien en Guatemala hizo un estudio sobre tal cosa y es repetido en China y sigue el mismo procedimiento, obviamente no va a tener los mismos resultados, pero sí va a tener el mismo método, y eso le va a dar mucha validez a lo que se está hablando en comparación a un artículo académico. En conclusión, en los tipos académicos y científicos son hoy por hoy de lo que realmente deberíamos estar estudiando. Ya los textos como los conocemos o los libros como los conocemos por lo regular tienen un retraso entre 5 y 10 años.
¿Por qué? Porque primero son elaborados. Este proceso de elaboración puede llevar 1, 2, 3 años. Después son llevados a un editorial para que el editorial vea si lo imprime o no lo imprime. Y después de su impresión sacarlo a la venta, y después de sacarlo a la venta, pues ya que llegue a nuestras manos. Pero sorpresa, la gran mayoría de texto científico es en inglés. Por lo tanto, para que nos lleguen los libros en español, se lleva más tiempo en los que alguien se interesa en traducirlos y llevarlos hasta nuestras manos. Por eso, hoy por hoy, los textos científicos, la mayoría de ellos son en inglés, y es muy importante que ustedes aprendan inglés para que estén actualizados. Tanto los criminalistas, que es importante, como también, aunque ustedes no lo crean, los administradores y los abogados, para ir también implementando nuevas técnicas. En el caso precisamente de los abogados, tal vez es la única rama en que no necesitan tanto inglés porque las leyes son locales. Pero si ustedes quieren ser abogados internacionales, necesitan conocer del inglés específicamente para ir conociendo de todo lo que ahí conlleva. Vamos a hablar también un poco sobre lo que son los textos periodísticos. Dentro de los textos periodísticos, muy poco ustedes mencionaron los tipos de artículos o los tipos de textos que pueden haber. Pueden haber editoriales, que fue lo que ustedes hicieron en la primera semana. Leyeron un editorial, que una editorial no es nada más que la parte formal de un periódico, es la parte principal de un periódico, es su editorial, lo hace por lo regular el jefe de redacción, y es una opinión de cómo ven desde el punto de vista del periódico las cosas. Después están los artículos de opinión, que ya pueden ser autores o escritores secundarios que opinan sobre un tema, es algo muy, muy personal. Existe también el cable de noticias, que es precisamente las agencias noticiosas y las noticias que día a día llegan hasta nuestros oídos. A eso se llama cable de noticias. Hay un redactor que recibe toda la información de los periodistas y les da un texto para poder ser transmitidas. La columna es una sección fija. Esto por lo regular son ya periodistas de mucho tiempo en el mercado y que ellos pues tienen ya su propia columna. Pueden ser columnas de salud, pueden ser columnas de medio ambiente, pueden ser columnas de belleza, de modas, etcétera, 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 pero tienen un valor periodístico, pero muy diferente a otra cosa. La crítica no es más que la opinión de una persona aborda sobre las decisiones de otra persona. Básicamente, crítica se dirige precisamente a los gobiernos en criticar sus decisiones, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Recuérdense que cada persona es un mundo, y cada decisión que uno toma desde el punto de vista político, a uno les va a agradar y a otros no. A eso precisamente le llamamos crítica. Un buen funcionario debe estar abierto a la crítica, y la crítica tiene que ser apolítica, es decir, sin beneficiar a otras personas, difamando a otras, ni por el estilo. Y por otra parte, existe algo que se llama crónica. Una crónica no es nada más que una crítica, pero propositiva, es decir, que también nos hace ver cómo sería el escenario, cómo se tomó en cuenta y cómo pudo haber sido si se hubiera tomado otra decisión. Entonces es un poco más completa una crónica que una crítica. Una crónica siempre va a ser más propositiva y de más impacto que una crítica como tal, porque por lo regular la crítica, como les digo, solo se ha referido a la parte política. Por último, las entrevistas periodísticas, ustedes ya se imaginan, ya muchos de ustedes han visto entrevistas con cantantes, con actores, con actrices, y lo que uno trata de conocer con eso es partes o detalles de la vida de las personas. Entonces eso es importante que ustedes lo sepan. La gacetilla de prensa no se usa en Guatemala. Por lo regular las gacetillas son, sí se usa en Guatemala. Por lo regular, si ustedes ven prensa libre, hay algo que se llaman las caricaturas de Filósofo. Él es un dibujante que a través de sus dibujos hace críticas o comentarios. Esa es una gacetilla. ¿Por qué? Porque es algo que ya es una marca. Es algo que ya es un membrete que le va a dar siempre la opinión a otras personas. También existe algo que se llama reportaje, que es cuando un periodista investiga con respecto a un tema. Puede ser un reportaje acerca del calentamiento global en Baja Verapaz, puede ser un reportaje de cuáles empresas tienen normas de seguridad, puede ser un reportaje de qué tanto saben los abogados de Baja Verapaz,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso básicamente es los contenidos de texto que yo les había solicitado para esta semana 8 y 9. Sé que es un video rápido, sé que muchos de ustedes no tienen la capacidad de poder tener el acceso al internet como algunos de nosotros, pero ánimo, estamos pasando tiempos duros, tiempos difíciles. No se desanimen, sé que algunos de ustedes están entre que tiran la toalla y no tiran la toalla, pero el tiempo perdido, hasta los ángeles lo lloran, entonces es necesario que se preparen, no deflaqueen. La educación superior o educación universitaria únicamente es de acompañamiento. Eso significa que nosotros solo somos facilitadores, no somos maestros de escuela que les vamos a enseñar que 1 más 1 es 2. Nosotros somos maestros que les tenemos que enseñar que 1 más 1 puede ser 3, 5, 6, 7, 10, 15, dependiendo la perspectiva de lo que estemos viendo. Ánimo, jóvenes, trabajen en sus tareas. Ánimo, jóvenes, hagan sus trabajos lo mejor posible. Sé que a algunos les cuesta, lo mencionamos en la clase. Hay un 10% de la clase que son muy buenos, hay un 60% de la clase que son estudiantes regulares y hay un porcentaje también pequeño de ustedes que les va a costar mucho. A ustedes va dirigido este video, a los demás solo reafirmen sus conocimientos, por favor mejoren sus ensayos y les voy a pedir un favor, no es una tarea, pero sí necesito que vuelvan a leer el ensayo 1 y el ensayo 2 que hicieron y noten ustedes las diferencias. Para la próxima semana sí habrá tarea, ya la voy a subir el día domingo y tendrán hasta el día sábado a medianoche para subirla. A las personas que me la envíen antes se la reviso, y se las corrijo. Todas las personas que me han enviado sus trabajos antes del viernes, a todos